Bueno, antes de entrar en la palabra, voy a hacer un pequeño resumen, es pequeño, realmente tranquilos, es pequeño, de dónde estamos, de dónde venimos según la guía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hace 8 días terminamos una serie. Y la serie fue 3 domingos en que vimos la restitución, la necesidad de que cada uno de nosotros sea un restituidor. Y fue restituyendo 1, 2 y 3. Y definitivamente, aunque ya salimos, digamos que a otro escenario de la mano del Señor en estas enseñanzas, es preciso que hoy se cierre como con broche de oro el tema, porque hemos profundizado en que debemos restituir. ¿Sí estamos claros en eso? Profundizamos en que realmente no le hemos dado lo que le corresponde a quien le corresponde. Comenzando por Dios y luego en nuestras relaciones. Y Dios nos ha venido diciendo, este nuevo tiempo en tu vida requiere restitución. Requiere que ese concepto de restitución, y ya no tú viéndote como al que le es restituido únicamente, sino viéndote como el llamado a restituir, es necesario. Sin restitución no se manifestará ese contraste que Él ha prometido en nuestra vida. Una cosa éramos antes y otra cosa es lo que somos y seremos. Entonces, ahora vamos a ver no solamente que somos llamados a restituir, sino que hoy vamos a recibir ayuda de parte de Dios respecto a cómo restituir. ¿Cómo restituir? El orden verdadero en la vida de una persona depende de que cada cosa esté en su lugar. Eso es de lógica. Nosotros vemos una habitación desordenada porque cada cosa está fuera de lugar. Una casa desordenada porque cada cosa está fuera de lugar. Cada cosa tiene su lugar. Y eso es lo que llamamos orden. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Y para que haya orden en nuestra vida es necesaria la restitución. Por eso hace 8 días hablábamos de la necesidad de pagar todo lo que se debía. ¿Recuerdan? ¿Quiénes vinieron la semana pasada? ¿Quiénes nos vieron? Bueno, ese es medio punto, ese no es punto completo. Ahora, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Lucas y leamos del versículo 9 al versículo 18. Abramos nuestras Biblias en Lucas, Nuevo Testamento, Evangelio, capítulo 18, y leamos del versículo 9 al versículo 14. Voy a orar antes de leer la santa palabra del Señor. Señor, nosotros hemos entendido que solo tu palabra nos puede transformar. Hemos intentado con nuestras fuerzas y hemos fracasado. Pero tu palabra tiene el poder de transformarnos, de hacer cosa nueva en nosotros. Y hoy te pedimos que lo que vamos a recibir sea un detonante en nuestra vida, que nos lleve a otro estado, que no permita que sigamos iguales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esas son de esas lecturas que hacemos que nos dejan intrigados. Es una hermosa parábola. El Señor habló en repetidas ocasiones cuando estaba con las multitudes, habló en parábolas. Y en Mateo 13:3 dice que cuando esas multitudes se juntaron en la playa, Él dice que le habló muchas cosas por parábolas, y lo que nos muestra la Biblia es que Él lo hacía para que sus discípulos pudieran entender, pero aquellos que no tenían fe, estas verdades espirituales quedaran ocultas. Es tremendo, porque para discernir una parábola se necesita una explicación espiritual. Estas enseñanzas bíblicas vienen a ser simbolismos de verdades espirituales explicadas a través de ejemplos terrenales. Pero responden claramente a aquella instrucción de: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si supiéramos lo tremendo que es eso. Eso es estar de cara con la verdad. Pero si no se tiene oído espiritual para recibirlo, es como si no hubiese estado delante de nada. Por eso oramos de manera muy sentida que el Señor, por misericordia, abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos, nuestro olfato, incluso nuestro tacto, que nosotros podamos recibir lo que en el Espíritu se está moviendo. Usted no olvide, y los que estuvieron en Barranquilla, en nuestro primer grupo de oración en Barranquilla el día jueves, poderoso, estudiaron esto. Usted no olvide que el Señor Jesucristo estuvo de frente con Pilatos, quien por su cultura y su trasfondo histórico se llamaba a sí mismo un buscador de la verdad. Y tuvo enfrente a la verdad, al camino a la vida, y no lo conoció. Herodes lo tuvo enfrente y lo que buscaba de él era un payaso. Le insistía y le insistía que le hiciera maromas, que le hiciera milagritos. Me han contado que haces esto, me han contado. Y ese encuentro es de los encuentros, siempre lo digo, más fuertes en la Escritura. La Biblia dice que el Señor Jesús no musitó, no abrió su boca. Porque la actitud con la que nos presentamos delante del Señor es determinante. Y aquí vemos en esta parábola una enseñanza fundamental. Porque para estar a cuentas, porque finalmente esto de restituir, esto de pagar a quien se le debe, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, honra al que se le debe honra, es estar a cuentas. Es estar a cuentas con todos.
no deberle nada a nadie. Pero para estar a cuentas, nosotros vemos a la luz de este pasaje, adivine cuántos pasos. Yo sé que pueden haber más, pero siempre condenso 3. Vamos a estudiar hoy 3 pasos que en esta parábola, en este simbolismo de esta historia simbólica terrenal que está mostrando una verdad espiritual, se contienen. 3 pasos para estar a cuentas. Créame, sin estos 3 pasos nosotros no podemos ser restituidores. No podremos pasar de ser de aquellos que saquean, que han saqueado la paz, la dignidad, la honra de muchos, a convertirnos en restituidores, en luz, en sal de la tierra. 3 pasos. Y vamos a ver el primero. Con este voy a hacer voy a repetir la lectura desde el versículo 10 al versículo 12, porque el primer paso es un diálogo sincero. Dígale al lado, yo voy a dialogar sinceramente contigo. Yo voy a dialogar sinceramente. No hay nada que haga más daño que las conversaciones inicuas. Mucho más cuando es de entre 2 personas que se deben algo mutuamente. Respeto, perdón. Y comenzamos a hablar superficialmente. Y es como que por debajo hay una olla hirviendo. ¿Sí les ha pasado? Y la mirada, hola, sí, vamos a hacer, o de pronto no es tan hola, sino que estamos muy serios hablando un tema, pero aquí en el fondo hay algo que no ha salido a la luz. Y esa conversación es absolutamente dañina. Es una conversación que lo que va a traer no va a ser cosa diferente, sino mayor deuda. De esa conversación vamos a salir con más deudas con el otro. Por eso es tan importante el diálogo sincero. Esta parábola lo enfatiza. Y repito, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Sí, no basta con subir a orar. ¿Qué es orar? Hablar, ¿cierto? No basta con venir a la iglesia para estar a cuentas con Dios. Decimos, claro, pero créame, esto es revelador. Porque venimos de una cultura del que peca y reza, empata. Entonces vivimos una semana en donde nos cargamos de culpa por acciones que nos han dejado en deuda con Dios, pero venimos a la iglesia. Y como venimos a la iglesia y remolineamos en medio de la congregación, ya estamos a cuentas. Y esta parábola es profunda. No basta. No basta con que ayunes. No basta con que diezmes. Uy, soy muy generoso. Yo doy. Miren, tanto el fariseo como el publicano subieron al templo. Los dos tuvieron el mismo impulso. Ninguno de los dos estaba a cuentas con Dios. Dígalo como se dice en mi tierra.
Los dos tenían rabo de paja. Pero cuando creemos que puede existir fidelidad a Dios sin santidad verdadera, nos convertimos en unos hipócritas. ¿Qué es esto? Cuando creemos que la palabra fidelidad nos habla de permanecer. Y entonces permanecemos, porque yo vengo, bueno, no vengo todos los días, porque yo voy 2 días, 2 domingos al mes, un martes, 3 martes, pero yo voy. Entonces hay fidelidad porque yo he permanecido, pero la realidad es que no hay fidelidad sin santidad. Porque como ir no basta. Hay que estar a cuentas para ser fieles a Dios. Entonces la ecuación cambia. Miren, cuando buscamos en el diccionario el significado de la palabra fariseo, claro, por un lado sí lo agarran y lo destrozan, hipocresía, todo, pero pues nosotros vamos a estudiarlo dentro del contexto histórico. Fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente la ley, los preceptos de la ley, lo que dejó Moisés, las instrucciones para el pueblo de Dios. Y en general se preocupaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por el espíritu de esos preceptos. ¿Está claro? Pero yo quiero decirle que el fariseo era lo mejor de la época, lo mejorcito. Se consideraban la crema innata, de ahí salían los maestros de la ley, los magistrados, los que aplicaban la ley en medio del pueblo de Dios. La ley mosaica. Pero en este orden de ideas, muchos de nosotros, sin quererlo, nos convertimos una vez teniendo al Señor en fariseos. ¿Por qué? Porque nuestro diálogo con Dios, por momentos, no es un diálogo sincero, a veces por épocas, a veces por años. No es un diálogo sincero, es un diálogo aparente. Por eso es que la otra definición de fariseo es tan fuerte cuando dice la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos que no tiene. Cuando aparento algo, pero en el fondo pienso diferente, siento diferente. Muchos hemos caído en este error. Muchos fingimos tener una relación estable con Dios cuando no la estamos teniendo. ¿Quién ha vivido eso en su vida espiritual? Y venimos a la iglesia y cumplimos con los compromisos y Dios te bendiga y ayunamos y damos el diezmo, las ofrendas y hacemos todo lo que en apariencia nos habla de que nuestra relación con Dios está power. Y resulta que no hay sustancia, porque yo no tengo un diálogo sincero con Dios. No tengo intimidad, Él y yo no hablamos. Este tema tiene que resolverse. Usted no podrá pagar a quien le debe, usted no podrá ser un restituidor si no se restaura en su vida esto. El diálogo sincero con Dios. Miren, este hombre no conforme se puso de pie. ¿Quién? ¿Quién se puso de pie? ¿Usted tiene Biblia o soy yo la única que tengo Biblia? El fariseo. El fariseo subió al templo.
Dos hombres, ¿no? Nos está mencionando esto, un fariseo y un publicano. Estamos con el fariseo y la Biblia dice que él se puso en pie. Él tuvo un acto externo, visible, de disposición a Dios. ¿Se acuerdan cuando comienza? Levanten las manos. Y todos dicen, ay, Lorena, sí quiere levantar las manos. Hay unos que levantan las manos. A la final podemos tener la mano levantada físicamente, pero espiritualmente no. O sea, es un acto externo. Este hombre hizo ese acto externo, pero él realmente no estaba hablando con Dios. Fíjese que es tremendo porque él hace una oración y él comienza, Señor, te doy gracias. Wow, le está hablando al Señor. Pues así comenzó su oración. Pero la Biblia dice ahí mismo que Don, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él no estaba orando con Dios, él no estaba hablando, tenía un diálogo interno. Se levantó y comenzó a hablar, Dios, yo te doy gracias, pero él arrancó en la autopista de la adulación en cuestión de segundos. Su ego comenzó a manifestarse. Dios, te doy gracias. Realmente la estoy rompiendo. La rompí. O sea, de verdad, yo te doy gracias porque yo no soy ni como ese, ¡wow! ¡Qué asco! Ni como aquel, ¡oh, no! Ni ese publicano, menos. Mira, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy chévere, yo. La oración donde prima el yo no es un diálogo sincero con Dios. Porque es imposible estar delante de Dios y mantenerse en el yo. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, tu yo se hace polvo. Porque Él entra en la escena y te dice, yo soy el que soy. Y cuando vemos al que es, decimos, ¡ugh! No soy nada. ¿Me está siguiendo? Nuestras oraciones de Señor, ayúdame, Señor, tú viste. Señor, yo me porté bien. Señor, yo de verdad, tú sabes que yo hice esto bien y tú sabes que yo hice esto también. Eso es una oración. Es un diálogo conmigo mismo de lo buena que soy. Mira, Señor, lo que hacen conmigo, pero yo antes lo bendije. Yo antes, cuando estuvo en la mala, ¿quién le ayudó? Yo. ¿Y ahora me está pagando? ¿Eso es una oración? Tenemos que revisar, porque este hombre solo hablaba de sí mismo. Y es curioso porque él habla consigo mismo, de sí mismo. O sea, está realmente en el lugar equivocado. Está en el templo, hablando consigo mismo, de sí mismo. La completó. Quiero que nosotros entendamos algo. La presencia de Dios implica un discernimiento de sus hijos, de su existencia real. Usted no puede tener un diálogo sincero con alguien que siente que no está. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, usted viene acá o usted se levanta de madrugada, pero si usted comienza a orar sin la conciencia de que Él está, usted no puede tener un diálogo. Es sencillo.
parte necesaria de todo lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros recuperemos la conciencia de su omnipresencia, pero que ese omni no nos suene a aparato desconocido. Algo por allá volando en los aires. ¿Sí o no? Sino que su omnipresencia nos sea real, vívida. Cuando estábamos acá orando, cantando, decíamos, Él se está paseando, porque Él lo dijo. Cuando ustedes se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí. Señor. ¿Cómo vamos a hablar con alguien que creemos que está en la estratosfera, que está quizás dónde? Nosotros tenemos que creer que a Dios le hallamos. ¿Ah? Que el que le busca le halla. Usted lo tiene que creer. Porque si usted viene a la iglesia a buscar a un Dios que no está aquí, sino que está en Júpiter, ¿qué está haciendo? Ayúdanos, Señor. Tú estás aquí. Aunque dice esa canción, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis ojos naturales no te puedan ver, yo sé, tú estás aquí y voy a hablar contigo. Y tú me dices, hablaré contigo cara a cara descubierta. Por la gloria de Cristo en la cruz podemos hablar a cara descubierta. Usted busca, nadie en el Antiguo Testamento, nadie pudo hacer eso. A cara descubierta. Nosotros en esta era, la era de la gracia, por el pago del pecado en la cruz. Entonces, diálogo sincero. ¿Alguien aquí quiere restaurar su diálogo sincero con el Señor? O alcanzarlo si nunca lo ha tenido. Cara a cara. Ahora, miremos el segundo punto. Ese diálogo sincero me tiene que abocar a una confesión de pecado. A una confesión de pecado. ¿Usted quiere tener orden en su vida? ¿Quiénes están viviendo esos momentos feos? No levante la mano, pero el Señor se lo mostrará, en que uno siente que la vida está descuadernada. O sea, se descuadernó, se desbarajustó. Y Dios te dice, restaura el diálogo sincero conmigo. Y entiende que la confesión de pecado es absolutamente indispensable. Sin convicción verdadera no habrá orden y mucho menos restitución en tu vida. ¿Saben? No es nuevo. En este momento, en este preciso momento es cuando yo comienzo a mirar los numeritos, ¿viste? Ya bajamos de 13 tal. Cada vez que usted habla de pecado en una congregación, mucha gente se va. Eso es así y seguirá siendo así y gloria a Dios porque es así y no lo vamos a dejar de hacer porque así tiene que ser. Nunca, dígame, ¿a quién le gusta? No nos gusta que nos digan que somos pecadores. Nos gustan que nos digan cosas como, te equivocaste. Nos gusta que nos digan cosas como, pero todos somos humanos. Todos nos equivocamos. Pasa la página. Pásala ya. No te arrepientas. ¿Qué hay? ¿Algo aprendiste? Algo se aprendió. Aquel dicho, yo no me arrepiento de nada en mi vida porque de todo alguna lección he tenido. Eso suena bello. Y es la manifestación de altivez y de orgullo más exacerbante que existe.
que Dios use por misericordia hasta tus faltas para transformarte y bendecirte es diferente. Pero pecado es pecado. Y el pecado es un error en el blanco. Es faltar a Dios y a los hombres en algo. Y así se queda. Nosotros normalmente preferimos estar en una iglesia donde nos dicen que todo es glorioso, que vamos a tener un futuro brillante, que todos estamos llamados al éxito, que tienes que perdonarte a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Yo te voy a decir algo, es cierto. Pero cuídate de perdonarte a ti mismo después de que Dios te haya perdonado a ti. ¿Me estás oyendo? Sí es importante que te perdones a ti mismo, pero cuídate de que ese perdón te lo concedas una vez Dios te haya perdonado. Porque de lo contrario, se convierte en un pecado obstinado, un pecado deliberado. Pequé y no me importa. Yo me tengo que perdonar yo mismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, ya, aquí ya. Gracias Jorge, amén, gracias. Mire, la Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este hombre se fue al templo a orar. ¿Quién? Este hombre se puso en pie, este hombre se dispuso a Dios. ¿En dónde? En el templo. Pero este hombre no confesó un solo pecado. Este hombre era un mentiroso. Porque la Biblia dice que todo aquel que crea que no tiene pecado es mentiroso. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? ¿Se lo leo de nuevo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Propio del fariseo. El diálogo sincero se centra en Cristo. En Cristo y en mi vida, ¿no? En lo que Él quiere de mi vida. Pero el fariseo hace esto. En el templo, de pie, dispuesto a orar. Este está cogido del pecado. A este le está llegando como al tobillo, porque yo sí lo estoy viendo, pero bueno, todavía tiene alguna posibilidad de salvación. Aquel la tiene hasta aquí. Eso hace el fariseo, juzga a todos los demás. Cuando el que está siendo objeto de la lupa es él. Y él está ahí, no soy como ese gas, no soy como, tampoco, no soy, está mirando lo que hace el otro. Y la invitación para que haya convicción verdadera de pecado es a examinarse uno mismo. Es preciso que dejemos de estar viendo la falta del otro, porque mientras vemos la falta del otro, no podremos ver la nuestra. Así funciona. Así nos pone el diablo. Y es tremendo en la vida de pareja esto, porque es tan fácil estarle viendo al otro todo lo que no nos gusta, todo lo que está mal. Y es tan difícil autoexaminarse y comenzarse a dar cuenta de lo que se está haciendo mal. Bueno, en realidad no solo en la relación de pareja, en todas las relaciones. Lo que pasa es que la de pareja es la más intensa. Pero en todas las relaciones pasa esto. Amados, la confesión no es decirle a Dios lo que no sabe, porque eso es imposible.
Usted no puede tirarle una bomba a Dios. Usted puede ser la mejor comunicadora que la tenemos, así, la emisora, mejor dicho, con toda, pero tú por más que quieras tirar primicia en esa emisora, nunca podrás coronarle una primicia a Dios. O sea, usted no le va a decir, mira, Señor, te tengo la bomba, o sea, yo la había guardado en lo profundo de mi corazón, pero hoy te la voy a tirar, por favor, tente, Señor Jesús, agárrate bien, porque esto está fuerte. Eso es imposible. Él estuvo ahí cuando sucedió lo que sucedió. Cuando tu pensamiento cruzó, Él estuvo ahí porque Él siempre está. Entonces eso no es confesar. Confesar realmente es decirle a Dios la verdad. Y escuche, si estamos hablando de un pecado, confesión, es decirle a Dios la verdad con un dolor genuino por lo sucedido. Se nos pone la cosa cuellona, porque muchas veces confesamos pecados que no nos duelen, no nos duele haberlo hecho. ¿Me está siguiendo? Y se convierte esa confesión en un bla, bla, bla. Y hacemos cosas tan absurdas como la siguiente. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. O sea, eso es absurdo. O sea, pedir perdón de esa manera es absurdo, ¿no les parece? Uno, si está del otro lado, le provoca como, si me fallaste, te perdono de algo que ni sé. ¿Eso qué es? Eso es nada. Sí, ¿sabes qué es eso? Más herida. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Esas conversaciones que no se hablen de fondo. Tú sales de ahí más herido porque tú sabes más de la que te hizo. ¡Ja! Y me dijo que sí, de acaso, que sí, por si acaso. ¿Sí o no? Antes le debo, ¿no? Qué pena. Pues la verdad, yo he visto oraciones de esas, Señor, si en algo te molestó esto que hice, perdóname, Señor. Y yo veo, Señor, qué cosa tan desabrida. Eso es arrepentimiento. Eso no es nada. El arrepentimiento genuino es algo que no se está predicando en los púlpitos. Y es lo que está llevando a que el pueblo de Dios sea cada vez más superficial, más carnal, más mundano. Si a ti no te duele tu pecado, ¿de qué confesión estamos hablando? Tú puedes repetir como un loro, pero a la hora que se te presente lo vuelves a hacer porque no te dolió, no te arrepentiste. ¿Sí me estoy dando a entender? Se nos pone el barro duro porque hay pecados que hemos cometido de los cuales nos queremos arrepentir y a veces no lo hemos logrado. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Algo en nosotros dice, no, sí, eso está mal, pero lo seguimos haciendo. Y si lo seguimos haciendo es porque no nos hemos arrepentido. Porque la palabra arrepentimiento implica ese dolor, pero implica un cambio de actitud, un giro. Y si ese giro no se da, es porque no hubo. Y ahí estamos con el café a 80. Porque decimos, Señor, ¿y cómo hago para arrepentirme? ¿Cierto? Sin arrepentimiento, ¿qué restitución le voy a hacer yo a otra persona? Sin arrepentimiento, ¿qué restitución le voy a hacer yo a Dios? Por eso es tan necesario lo que hoy estamos viendo de ese cómo.
Restaure el diálogo sincero con Dios y procure, busque un arrepentimiento verdadero, una confesión verdadera. Ahora, pensemos. Dejemos a ese fariseo ya listo que le hemos dado palo, pero bueno hoy. Vamos a hablar del publicano. Qué curioso que tenemos ya un mes hablando de publicano. Mateo, Zaqueo, ahora me salió otro publicano, de este no me sé el nombre, pero sé que era publicano. Así que usted tiene que saber que es un publicano o yo lo voy a tener que perdonar, usted va a tener que arrepentirse genuinamente. ¿Qué es un publicano? El recaudador de impuestos de la época, y eran personas que se apropiaban de más de lo que les correspondía, del tributo que recogían. Los recaudadores de impuestos dentro de la cultura judía estaban aquí y los fariseos estaban. O sea, esta parábola nos está mostrando el cuadro más claro de las dos personas más opuestas dentro del pueblo judío. El fariseo, lo máximo, el que la rompe, y el publicano, el que de verdad está pero condenado. Él vive con el pelo chamuscado, ese hombre está en el infierno ya. Pero era literal, era el diablo en dos piernas para los judíos. Este hombre subió también. Qué bonito. Fue a la iglesia, fue al templo. Yo me imagino que no era fácil para él estar en el templo, porque si algo estaba cundido ese templo era de fariseos. Y la Biblia nos hace esta parábola de uno, pero todos los que hubieran estado ahí van. Y vino el descaro de los descaros. Pero este hombre subió. Y la Biblia dice que él era consciente de que estaba lejos, aunque estaba cerca. Nos falta esa conciencia. Tú puedes estar aquí y estar lejos, a pesar de estar cerca. Él lo sabe. Este hombre sentía vergüenza de su pecado porque la Biblia dice que no levantaba la mirada, que no era capaz de levantar la mirada. Mientras el otro, no conforme con levantar la mirada, se puso en pie. Véanme. Y hay algo que nos dice las Escrituras y es que este hombre se golpeaba, ¿recuerdan? Y nosotros nos burlamos mucho y es cultural, ay, vienen a hacer golpes de pecho. Pero ese es un simbolismo bíblico y es genuino. Y la Biblia dice que él se golpeaba el pecho y lo que está significando es que le dolía su corazón. Le dolía su corazón. Sí, amados, es cierto. Nosotros no tenemos ninguna condenación. Los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al... ¿Se lo repito? Porque le pegamos una mochada buena a ese pasaje. Hay muchas canciones que son, no hay condenación para... Y ya. Y vuelve el coro, no hay condenación. Y vuelve el coro, no hay... Pero ahí dice,
No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que andan. Los que andan conforme al Espíritu y no andan conforme a la carne. Claro que somos libres, nosotros no iremos al infierno, eso está claro. Pero el cristiano tiene que vivir en arrepentimiento genuino. Porque esto no quiere decir que tiene licencia para pecar, porque ya Cristo me cubrió. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces yo sé que voy para el cielo. Agente 007, yo tengo licencia. Muy probablemente el que hace eso no es creyente, no es verdadero. Porque el verdadero siente dolor cuando peca. ¿Me está siguiendo? Le es imposible hacer daño deliberadamente. Hace daño porque estamos en la carne, luchamos con esto. Mientras estemos en la tierra y pecamos y no puedo decir que no tengo pecado porque entonces soy mentiroso, ya eso está claro. Pero no deliberadamente. Si peco deliberadamente, no soy creyente. Así de sencillo. El Espíritu Santo no está en mí. Porque el Espíritu Santo es el que hace este trabajo. Recuerda que le dije, entramos en una encrucijada cuando no hemos confesado nuestro pecado. Cuando no hemos sacado una confesión sincera, con dolor, genuino por lo que hicimos. Y la Biblia nos muestra lo que estaba pasando con David, cuando ese hijo de Dios, ese hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, error tras error llegó al homicidio, eso es un collage, adulterio, homicidio, de todo. Y Dios envió un profeta que le mostrara la verdad. Y la Biblia dice que él describe, dice lo que pasó con él mientras él cayó su pecado. Salmo 32, 4, 5. Este lo escribió David y lo escribió para dejarnos testimonio de lo que pasa cuando no hay una confesión real en nuestra vida. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Trae enfermedad, el pecado oculto, ¿sabe? Muchos en medio de las iglesias estamos enfermos físicamente porque no hemos confesado nuestros pecados. Porque pecamos y lo guardamos debajo del tapete y nos perdonamos nosotros mismos cada 2 segundos. Y eso trae, es bíblico. Lore, tú nos estás dando palo, tú estás diciendo cosas que nos asustan. O sea, ya no es tan chévere venir acá. Ya no me pechichan. Yo tengo que decirte la verdad. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros, lea conmigo, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Me está atando claramente las faltas con la enfermedad y la confesión con la sanidad y la oración. Amados, queremos ser restituidores, tener la vida en orden. ¿Te sientes con la vida despelotada? Nada que hacer. Restaura tu diálogo sincero con el Señor y procura el arrepentimiento genuino, el genuino de tus pecados.
La palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos convence. ¿De qué nos convence? De pecado, juicio y justicia. De lo que hacemos mal, del pecado. Nos revela al corazón el pago que tiene ese pecado. La muerte, juicio y justicia nos muestra que en Cristo tenemos la redención, el perdón a esos pecados. Pero ese perdón es para el que se arrepiente. Y vamos entonces al tercer punto y cerramos. Debemos restaurar el diálogo sincero, debemos arrepentirnos, confesar genuinamente, verdaderamente, y debemos basarnos en la gracia. Basarnos en la gracia, porque eso sí te tengo noticias. Tú no podrás restaurar el daño que has hecho. Por más que en obediencia a todas estas series de restitución hagamos todo lo que tenemos que hacer, amén, gloria a Dios, no serás tú el que restaure lo que fue dañado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí quiero cerrar. Usted debe preocuparse, bueno, Lorena, pero tú estás terminando la enseñanza y tú no has dicho ni el título de la enseñanza y lo leímos en ese post y no lo entendemos. La enseñanza de hoy se llama Sé propicio. Porque el publicano, luego de confesar, lo que dijo fue: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Claramente esa palabra propicio está haciendo alusión a lo rápido, ¿no? A ven, ayúdame ya. Pero tiene realmente un significado mucho más profundo y que es el que aplica en este contexto. Y es el entendimiento de la palabra propiciatorio. Esa palabra para el judío tiene otro significado. El propiciatorio literalmente en hebreo significa tapa. Porque había en el Antiguo Testamento lo que se llamó el tabernáculo. Y era, no más que, en decirlo en formas sencillas, un templo portátil. Ahí se le hace la boca agua a Felipe imaginándose cómo se desbarataría eso. Entonces, deberíamos hacer una maqueta del tabernáculo. Y resulta que esa fue una visión que Dios le dio a Moisés de cómo era el cielo y cómo se podía simbolizar en la tierra, la tienda, la casa, el templo de Dios. Y ese tabernáculo tenía un lugar que era el lugar santísimo, el lugar de la presencia. Y ese tenía un objeto que era el arca. El arca de la presencia. El arca era la presencia misma de Dios en medio del pueblo. En ese tabernáculo, en esa tienda. Para que pudiesen entrar en esa arca, donde estaba esa arca, que era el lugar santísimo, usted no se imagina todo lo que tenía que suceder y solo lo podía hacer una persona al año para hacer el sacrificio que evocaba a Cristo. Llevar la sangre de un cordero macho perfecto y rociarlo encima de esa caja, encima del propiciatorio que era la tapa de la caja. En términos sencillos, para el judío la propiciación significa lo que cubre del juicio de Dios. Lo que cubre.
Hay que leer el Antiguo Testamento. Dígale al lado, ¿tú no sabías esto del tabernáculo? ¿Tú no sabías esto del lugar santísimo? Toca leer. Miren, cuando el publicano dice sé propicio, lo que está diciendo es cúbreme con tu gracia. Mientras el fariseo decía yo, el publicano decía, no puedo levantar la mirada, cúbreme, cubre mi pecado. Si no cubres mi pecado, moriré. Si no vienes y con tu sangre pagas el precio de lo que he hecho, moriré. ¿Sí me estoy dando a entender? No hay otra manera en la que nosotros podamos estar a cuentas si no es por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esto es tremendo, porque sí tenemos que restituir, pero nada de lo que hagamos puede ganar el perdón de nuestro pecado. ¿Me estoy dando a entender? Tú no puedes ganar la salvación, tú no puedes ganar el perdón. Tú necesitas de la gracia de Cristo, que por amor entregó su cuerpo y su sangre y pagó el precio. Y entonces este hombre está en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Él dice, sé propicio. Y por eso el Señor dice, ese que dijo, sé propicio, fue justificado de inmediato. ¿Qué quiere decir fue justificado? Estuvo a cuentas con el Padre de inmediato. Damos muchas vueltas porque venimos de una cultura en la que creemos muchas veces que nos tenemos que ganar el perdón de Dios. Y la Biblia es clara. Para obtener el perdón de Dios solo se requiere un arrepentimiento genuino y un recibir de su gracia. Que entendamos que Él es el propiciatorio sobre nosotros, lo que nos cubre del juicio por nuestra maldad. Termino con este pasaje, Romanos 3, 24, 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Alguien puede decir amén? ¡Aleluya! Pasó por alto ya. Pero se requiere restauración del diálogo, arrepentimiento, confesión genuina y conciencia de la gracia divina. Así estaremos a cuentas. Amén.